Una joven señora de la limpieza de una empresa de tecnología ayuda a un millonario perdido a encontrar su camino. Años más tarde, vuelve para ofrecerle un puesto de directora, cambiando su vida. El bullicio de la oficina se apagaba lentamente mientras el reloj marcaba el final de la jornada laboral. En un rincón de la gran empresa de tecnología, una joven pasaba desapercibida mientras realizaba su trabajo en silencio. Era una limpiadora. Una más entre las muchas que aseguraban que los pisos brillaran y que los escritorios estuvieran libres de polvo. A diario, se movía con destreza por los pasillos, invisibilizada por el ajetreo de ejecutivos que apenas notaban su presencia. Sin embargo, esa noche, algo diferente estaba a punto de suceder, algo que cambiaría el rumbo de su vida de una manera que ni ella misma podría haber imaginado. Mientras ella se concentraba en limpiar una de las oficinas de alto nivel, escuchó pasos apresurados en el pasillo. Era inusual ver a alguien a esa hora, y su curiosidad la llevó a asomarse discretamente. Allí, en medio del pasillo, un hombre bien vestido pero visiblemente confundido miraba a su alrededor, como si estuviera perdido. Su aspecto era imponente, su traje impecable y su porte distinguido sugerían que no pertenecía a ese lugar en ese momento. La joven se quedó observando por un instante, debatiendo si debía ofrecer su ayuda o si debía continuar con su tarea. Finalmente, tomó aire y decidió acercarse. Con una voz suave pero firme, preguntó: ¿Está buscando algo, señor? El hombre, que parecía aliviado por encontrar a alguien en ese desierto de oficinas vacías, le explicó que había venido para una reunión importante, pero que se había desorientado en la enorme estructura de la empresa. Sin perder tiempo, la joven le indicó el camino correcto, asegurándose de que entendiera cada giro y cada puerta que debía tomar. Agradecido, el hombre le dedicó una sonrisa cálida. Una sonrisa que parecía iluminar toda la oficina. Antes de irse, él se detuvo un momento, como si quisiera recordar ese rostro que había sido su salvación en un momento de confusión. Ella, sin darle mayor importancia, regresó a su trabajo, pensando que solo había hecho lo que cualquier otra persona habría hecho en su lugar. Sin embargo, lo que no sabía es que ese encuentro, aparentemente trivial, plantaría la semilla de un cambio radical en su vida. Mientras continuaba limpiando, no podía imaginar que esa misma noche, el destino había comenzado a tejer un nuevo capítulo en su historia. El hombre, al encontrar finalmente la sala de reuniones, se dio cuenta de lo cerca que había estado de perder una oportunidad crucial. Sentado en la mesa con otros ejecutivos, su mente no dejaba de pensar en la joven que lo había ayudado. Había algo en su actitud, en su humildad y en su serenidad, que lo había conmovido profundamente. Pero, en ese momento, el trabajo exigía toda su atención, y pronto, el pensamiento sobre la joven limpiadora se desvaneció, o al menos, eso parecía. Al finalizar su turno, la joven guardó sus herramientas y se dispuso a regresar a casa. No sabía que, en los años venideros, ese encuentro casual resonaría en su vida de maneras que nunca podría haber anticipado. Para ella, ese día no fue más que otro en su rutina diaria, uno que se perdería entre muchos otros. Sin embargo, el universo ya había empezado a conspirar a su favor, moviendo piezas en un tablero que apenas comenzaba a comprender. Si estás curioso por saber cómo se desarrolla esta historia, no olvides suscribirte, darle like y compartir para seguir cada detalle de esta emocionante jornada. Antes de aquel encuentro que cambiaría su destino, la vida de la joven limpiadora se caracterizaba por la rutina y la simplicidad. Provenía de una familia humilde en las afueras de la ciudad, donde las oportunidades eran escasas y las expectativas de vida eran limitadas. Desde pequeña, había aprendido a valorar el trabajo duro y la perseverancia, ya que su madre, una costurera incansable, le había inculcado la importancia de luchar por un futuro mejor, aunque las circunstancias no fueran favorables. El empleo en la empresa de tecnología había sido una bendición inesperada. Aunque no era el trabajo de sus sueños, le proporcionaba un ingreso estable, algo vital para ayudar a su familia a salir adelante. Cada mañana, se levantaba antes del amanecer para tomar el largo viaje en transporte público hacia la ciudad, observando a través de la ventana cómo el paisaje rural se transformaba lentamente en la selva de concreto de la gran metrópolis. Al llegar a la oficina, se ponía su uniforme y asumía su papel como limpiadora, pasando desapercibida entre las figuras elegantes y apuradas que se movían por los pasillos. Pero detrás de su apariencia tranquila y reservada, la joven albergaba sueños y aspiraciones que nunca se había atrevido a compartir con nadie. A menudo, mientras limpiaba las oficinas, observaba los monitores de las computadoras llenos de gráficos, presentaciones y códigos que no comprendía del todo, pero que despertaban en ella una curiosidad insaciable. Se preguntaba cómo sería trabajar en un puesto diferente,
uno donde pudiera utilizar su mente y sus habilidades de una manera más creativa y significativa. Sin embargo, esos pensamientos los guardaba para sí misma, convencida de que su lugar en el mundo ya estaba definido. La sociedad, la familia y las circunstancias parecían haber trazado un camino para ella, y ese camino no incluía un futuro brillante o una carrera profesional en el ámbito tecnológico. Así que, cada día, se enfocaba en hacer su trabajo de la mejor manera posible, con la esperanza de que su esfuerzo eventualmente le brindara alguna oportunidad de ascenso, aunque fuera pequeña. Las noches, después del trabajo, eran un momento de reflexión para ella. Se sentaba en la pequeña mesa de su modesto apartamento, rodeada de libros que había conseguido de segunda mano, intentando aprender más sobre temas que la apasionaban. Desde la programación básica hasta el diseño gráfico, cualquier cosa que le permitiera imaginar un futuro diferente. Sin embargo, la realidad siempre parecía traerla de vuelta a tierra. Su vida, su realidad, era la de una limpiadora en una gran empresa, y cambiar eso parecía un sueño lejano e inalcanzable. El apoyo de su familia era incondicional, pero también estaban conscientes de las limitaciones que enfrentaban. Su madre, aunque orgullosa de su trabajo y de cómo había logrado mantener a la familia unida, siempre le decía que no se hiciera demasiadas ilusiones, que era mejor ser realista y aceptar la vida como era. Pero la joven no podía evitar soñar, no podía evitar preguntarse qué habría más allá de los límites que la rodeaban. Aquel encuentro con el hombre perdido, que había sucedido hacía solo unos días, seguía rondando su mente. Algo en él había despertado una chispa, un destello de esperanza que, aunque débil, persistía. No entendía por qué, pero sentía que ese pequeño acto de ayudarlo podría significar algo más, algo que aún no podía comprender del todo. Sin embargo, la rutina continuaba, y con ella, sus sueños seguían siendo solo eso, sueños. Cada día, la joven se levantaba y repetía el ciclo, pero en el fondo, algo había comenzado a cambiar. Era como si el universo le hubiera susurrado al oído, recordándole que, aunque su vida parecía predestinada, siempre existía la posibilidad de algo más, de algo diferente. Pero, por ahora, debía seguir con su rutina, guardando sus sueños en el rincón más profundo de su corazón, mientras el mundo a su alrededor continuaba girando, aparentemente ajeno a sus deseos más profundos. La historia de esta joven estaba a punto de dar un giro inesperado, aunque ella aún no lo sabía. Su vida, marcada por la sencillez y la perseverancia, estaba a punto de cruzar el umbral hacia un nuevo capítulo, uno lleno de desafíos, decisiones y oportunidades que pondrían a prueba todo lo que había creído saber sobre sí misma y sobre el mundo que la rodeaba. Pasaron algunos años desde aquel encuentro casual en los pasillos de la empresa. La vida de la joven limpiadora no había cambiado mucho. Seguía haciendo su trabajo con la misma dedicación, aunque con el tiempo, la chispa de sus sueños parecía haberse apagado un poco. A veces, recordaba al hombre perdido y se preguntaba qué habría sido de él. Sin embargo, esos pensamientos eran fugaces. Pronto se esfumaban en la vorágine de su día a día. Una mañana, mientras limpiaba las oficinas antes de que llegaran los empleados, notó un inusual bullicio en el ambiente. Había un air de anticipación y nerviosismo que se respiraba en cada rincón. Los rumores de cambios en la dirección de la empresa se habían estado filtrando durante semanas, pero nadie parecía saber exactamente qué significaban esos cambios. Algunos hablaban de una posible venta, otros especulaban sobre una reestructuración masiva. Sin prestar demasiada atención, la joven continuó con su trabajo. Para ella, los cambios en la alta dirección rara vez afectaban su labor diaria. Sin embargo, esa mañana todo sería diferente. Mientras limpiaba una de las salas de juntas, escuchó pasos apresurados y voces tensas que se aproximaban. Instintivamente, se hizo a un lado para no interferir con lo que claramente era una reunión importante. Las puertas se abrieron de par en par y un grupo de ejecutivos entró en la sala, liderados por un hombre cuyo rostro le resultó vagamente familiar. Al principio, no pudo ubicarlo, pero cuando el hombre levantó la vista y sus miradas se cruzaron, una oleada de reconocimiento la golpeó con fuerza. Era él, el hombre perdido de aquella noche, el mismo que había ayudado a encontrar su camino en los laberínticos pasillos de la empresa. Pero ahora, ya no estaba perdido. De hecho, parecía ser el que dirigía a todos los demás. Vestía un traje impecable y caminaba con la seguridad de quien está acostumbrado a tomar decisiones importantes. La joven sintió un vuelco en el estómago, una mezcla de sorpresa y temor. ¿Qué estaría haciendo allí? ¿Y por qué su presencia parecía causar tanto revuelo entre los ejecutivos? El hombre, ahora claramente reconocido como un millonario de alto perfil, tomó asiento en la cabecera de la mesa, rodeado por el resto de los ejecutivos que lo miraban con expectación. Durante un momento, él la observó,
sus ojos revelando un destello de reconocimiento. Pero antes de que ella pudiera reaccionar, la puerta se cerró y la reunión comenzó. Con el corazón acelerado, la joven salió de la sala en silencio, sintiendo que algo monumental estaba a punto de suceder, aunque no sabía qué. El resto del día pasó en una especie de nebulosa. Los rumores se intensificaron y finalmente, la noticia se confirmó. El millonario había comprado la empresa y estaba a punto de implementar una serie de cambios drásticos. Mientras tanto, en su pequeña oficina, el millonario no podía dejar de pensar en la joven que lo había ayudado años atrás. La imagen de su rostro, la amabilidad con la que lo había guiado cuando estaba perdido, había quedado grabada en su memoria. Sabía que debía encontrarla, que de alguna manera, ella era parte de su destino en esta nueva etapa. Al finalizar la jornada, la joven fue llamada a la oficina principal. Nerviosa, caminó por los pasillos, preguntándose qué habría hecho mal. Al llegar, fue recibida por una asistente que la condujo directamente a la oficina del nuevo dueño. Al entrar, lo vio de pie, mirando por la ventana. Cuando se giró para verla, una sonrisa se dibujó en su rostro, la misma sonrisa cálida de aquella noche, pero ahora cargada de algo más, algo que la joven aún no podía descifrar. «Me alegra verte de nuevo», dijo él, su voz suave pero firme. «He pensado mucho en ti desde aquella noche. Lo que hiciste por mí fue más importante de lo que podrías imaginar». Ella lo miró, sin saber cómo responder. La situación la sobrepasaba. «Solo hice lo que cualquiera habría hecho», balbuceó. «Quizás», respondió él, «pero lo hiciste con una humildad y una gracia que no he olvidado. Y ahora, quiero devolverte el favor». Sin entender del todo lo que estaba ocurriendo, la joven escuchó atenta mientras él le explicaba que, como nuevo propietario de la empresa, estaba buscando personas con integridad y carácter para liderar su visión. La sorpresa fue mayúscula cuando le ofreció un puesto que nunca había imaginado ocupar, el de directora de un nuevo proyecto. El mundo de la joven dio un giro inesperado en ese instante. No podía creer lo que estaba escuchando. Y aunque las dudas y el miedo comenzaban a asomar, había algo en la mirada del millonario que le transmitía una profunda confianza. Sin embargo, el impacto de esa propuesta apenas estaba comenzando a sentarse en su mente. El silencio en la oficina era casi palpable, interrumpido solo por el leve zumbido del aire acondicionado. La joven se quedó paralizada, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. ¿Directora? ¿Ella? La palabra resonaba en su mente como un eco lejano, irreconocible y fuera de lugar en su realidad. Había pasado años trabajando en la empresa, pero siempre en un segundo plano, invisible para la mayoría. Nunca imaginó que alguien en su posición pudiera siquiera ser considerada para un puesto tan importante. El millonario, sentado ahora detrás de su escritorio, observaba su reacción con una sonrisa comprensiva. Parecía entender perfectamente el torbellino de emociones que atravesaba su mente en ese momento. «Sé que esto debe ser un shock para ti», dijo con suavidad, «pero he estado pensando en esto desde que tomé la decisión de comprar la empresa. Necesito a alguien en quien pueda confiar plenamente, alguien con valores firmes, y creo que tú eres esa persona». Ella finalmente encontró su voz, aunque apenas fue un susurro. «Pero, yo no tengo experiencia en gestión, ni en dirigir un proyecto. Solo he sido una limpiadora». La incredulidad teñía cada palabra que pronunciaba. «Eso es precisamente lo que me atrae de ti», respondió él, inclinándose hacia adelante con seriedad. «No vienes con los prejuicios ni con la corrupción que a menudo acompaña a los altos cargos. Lo que has hecho en esta empresa, tu dedicación, tu humildad, todo eso dice mucho más de ti que cualquier título universitario o experiencia laboral». Las palabras del millonario, aunque sinceras, parecían imposibles de aceptar. La joven pensó en todas las veces que había soñado con algo mejor, con una vida diferente, pero nunca se había atrevido a creer que esos sueños podrían hacerse realidad de una manera tan abrupta y directa. Su corazón latía con fuerza, una mezcla de miedo y emoción que la hacía temblar. «Entiendo que tengas dudas», continuó él, percibiendo su confusión. «Es una gran responsabilidad, pero no estarás sola. Tendrás un equipo a tu disposición y, por supuesto, contarás con mi apoyo en cada paso del camino». «Solo necesito saber si estás dispuesta a intentarlo». La joven se quedó en silencio por un momento, mirando sus manos, las mismas que habían pasado años limpiando pisos, ahora enfrentadas a la posibilidad de tomar las riendas de un proyecto en una de las empresas tecnológicas más importantes del país. ¿Podía realmente hacerlo? ¿Podía dejar atrás su antigua vida y asumir este nuevo desafío? Las dudas la asaltaban, pero también lo hacía una pequeña chispa de esperanza,
una que había sido encendida años atrás cuando decidió ayudar a un hombre perdido en los pasillos de la empresa. Finalmente, levantó la vista y miró al millonario a los ojos. «Estoy asustada», admitió con honestidad, «pero creo que estaría más asustada si no lo intentara». No sé si soy la persona adecuada para esto, pero estoy dispuesta a aprender. Una sonrisa de alivio y aprobación se extendió por el rostro del millonario. «Eso es todo lo que necesitaba escuchar», dijo, levantándose para estrecharle la mano. «Juntos haremos que esto funcione. Confío en ti, y pronto aprenderás a confiar en ti misma también». El apretón de manos selló un acuerdo que cambiaría la vida de la joven para siempre. Salió de la oficina en un estado de aturdimiento, como si todo lo que acababa de suceder fuera parte de un sueño del que aún no había despertado. Mientras caminaba por los pasillos, esta vez con una nueva percepción de sí misma, las dudas seguían rondando en su mente, pero también lo hacía una sensación de posibilidad que no había sentido en años. Al llegar a su pequeño apartamento, se sentó en la cama, intentando asimilar todo lo que había ocurrido. Las preguntas seguían surgiendo. ¿Cómo se lo diría a su familia? ¿Cómo podría manejar las expectativas que ahora recaerían sobre ella? Y lo más importante, ¿cómo podría superar el miedo que la amenazaba con paralizarla? Pero mientras reflexionaba sobre todo esto, también sentía que algo había cambiado en su interior. Aquel encuentro fortuito había desencadenado una serie de eventos que ahora la llevaban a un camino completamente nuevo, uno que la desafiaba a ser más de lo que jamás había imaginado. La joven sabía que no sería fácil, pero también sabía que no podía dejar pasar esta oportunidad, no después de todo lo que había soñado. Al día siguiente, volvió a la empresa, esta vez con una mezcla de nerviosismo y determinación. La primera tarea era conocer al equipo que estaría bajo su liderazgo, un grupo de personas experimentadas y acostumbradas a trabajar bajo la dirección de alguien con un currículum impresionante, no de una exlimpiadora sin experiencia en gestión. Los retos se presentaban desde el primer momento, pero la joven sabía que tenía que enfrentarlos con la misma humildad y dedicación que siempre la habían caracterizado. Cada paso que daba en este nuevo rol la acercaba más a la posibilidad de demostrar que, a pesar de sus orígenes, podía estar a la altura de las circunstancias. Y mientras avanzaba, también sentía que comenzaba a creer, poco a poco, en las palabras del millonario, que su valor no residía en su experiencia, sino en su carácter y en su capacidad de aprender y adaptarse. La joven limpiadora, ahora directora en formación, estaba dispuesta a descubrir hasta dónde podía llegar. El primer día en su nuevo rol comenzó mucho antes de que el sol apareciera en el horizonte. La joven se levantó antes de que sonara su despertador, impulsada por una mezcla de nerviosismo y anticipación. El uniforme de limpiadora había sido reemplazado por un traje que le prestó una amiga, elegante pero sencillo, algo que nunca imaginó que vestiría para ir a trabajar. Mientras se miraba al espejo, apenas reconocía a la persona que la devolvía la mirada. Estaba a punto de comenzar una nueva vida, y aunque su corazón latía con fuerza, sabía que no había vuelta atrás. Al llegar a la empresa, el ambiente era diferente. Esta vez, las miradas que recibía no eran de indiferencia, sino de curiosidad y escepticismo. Sus antiguos compañeros de trabajo la observaban con sorpresa, sin entender cómo había pasado de limpiar escritorios a ocupar uno propio en una oficina de alta dirección. Pero la joven mantuvo la cabeza en alto, recordando las palabras del millonario y su confianza en ella. Su primera reunión como directora fue con el equipo de gestión del proyecto que lideraría. La sala de juntas, que antes solo había visto desde la perspectiva de una limpiadora, ahora era el lugar donde tendría que demostrar su capacidad de liderazgo. Entró con paso firme, aunque en su interior las dudas seguían acechando. Alrededor de la mesa, los rostros que la miraban reflejaban una mezcla de respeto y cuestionamiento. El millonario, que también estaba presente, le dirigió una sonrisa de apoyo antes de cederle la palabra. La joven tomó un respiro profundo y comenzó a hablar. Sabía que no podía fingir ser alguien que no era, así que decidió ser honesta. «Sé que muchos de ustedes se están preguntando por qué estoy aquí», comenzó, su voz temblando ligeramente pero ganando firmeza con cada palabra. «Y la verdad es que yo también me lo he preguntado. Pero estoy aquí porque alguien vio en mí algo más allá de lo que he hecho hasta ahora. Estoy aquí para aprender, para trabajar duro y para llevar este proyecto al éxito, junto con ustedes». La sinceridad de sus palabras resonó en la sala. Aunque algunos seguían escépticos, otros comenzaron a verla bajo una nueva luz. No era la típica líder con un currículum impresionante, pero su humildad y su determinación eran innegables. El millonario, desde su lugar, asintió con aprobación, sabiendo que su decisión de darle esta oportunidad estaba comenzando a dar frutos.
La reunión continuó con la joven escuchando atentamente a su equipo, tomando notas y absorbiendo toda la información posible. Aunque al principio se sintió abrumada por la cantidad de detalles y términos técnicos, pronto se dio cuenta de que su capacidad de observación, desarrollada durante años de trabajo minucioso, le permitía captar rápidamente las dinámicas del grupo y los puntos clave del proyecto. Al final de la reunión, se sentía agotada pero también motivada. Sabía que tendría que trabajar el doble de duro para ganarse el respeto y la confianza de su equipo, pero también sentía que estaba en el camino correcto. El millonario la llamó a su oficina después de la reunión. «Lo hiciste bien», le dijo con una sonrisa. «Recuerda, este es solo el comienzo. Lo importante es que te mantengas fiel a ti misma y sigas aprendiendo cada día». La joven asintió, agradecida por el apoyo constante que recibía. Mientras salía de la oficina, se encontró con algunos de sus antiguos compañeros de limpieza. Las miradas que le dirigieron eran una mezcla de orgullo y envidia. Sabía que algunos la admiraban por haber alcanzado un puesto tan alto, mientras que otros sentían resentimiento por su ascenso repentino. Era una carga que tendría que llevar, pero estaba decidida a no dejar que eso la afectara. El resto del día transcurrió en una serie de reuniones, decisiones y nuevos desafíos. La joven aprendió rápidamente que ser directora no solo implicaba tomar decisiones, sino también manejar las relaciones humanas, resolver conflictos y encontrar soluciones creativas a problemas complejos. Al final de la jornada, se sintió exhausta, como si hubiera vivido una semana entera en un solo día. Al regresar a su apartamento, se desplomó en la cama, su mente aún procesando todo lo que había sucedido. Sabía que cada día sería una batalla, no solo contra las expectativas de los demás, sino también contra sus propias inseguridades. Pero también sabía que había algo dentro de ella que no la dejaría rendirse. Había recorrido un largo camino desde los pasillos de limpieza, y aunque el futuro era incierto, estaba decidida a enfrentarlo con valencia. Aquella noche, mientras repasaba mentalmente los eventos del día, un pensamiento la reconfortó. Estaba empezando a creer en sí misma, en sus capacidades y en el valor de su trabajo. El camino por delante era largo, pero por primera vez, sentía que estaba exactamente donde debía estar. A medida que avanzaban los días, la joven comenzó a enfrentarse a la realidad de su nueva posición. La emoción inicial de haber sido promovida a directora empezó a desvanecerse, dando paso a los desafíos cotidianos que venían con el cargo. Si bien había ganado algo de confianza durante su primer día, no tardó en darse cuenta de que el camino hacia el éxito sería mucho más arduo de lo que había imaginado. El equipo con el que trabajaba estaba compuesto por profesionales experimentados, muchos de los cuales llevaban años en la empresa. Algunos la recibieron con amabilidad, dispuestos a ayudarla a adaptarse a su nuevo rol, pero otros la miraban con escepticismo, cuestionando en silencio su capacidad para liderarlos. A pesar de sus esfuerzos por integrarse, no podía evitar sentir que estaba constantemente bajo escrutinio, como si cada una de sus decisiones fuera observada con lupa. Uno de los mayores retos que enfrentó fue ganarse el respeto de aquellos que veían su ascenso como inmerecido. Había quienes consideraban que su falta de experiencia en gestión la hacía incompetent para el puesto, y no dudaban en hacérselo saber de manera sutil pero efectiva. Comentarios como «esto no es lo mismo que limpiar un escritorio, ¿estás segura de que entiendes lo que estamos haciendo?», se convertían en dardos que minaban su confianza. A pesar de estas dificultades, la joven se negó a dejarse vencer. Recordaba las palabras del millonario y su confianza en ella, y eso la impulsaba a seguir adelante. Pasaba largas horas estudiando, aprendiendo todo lo que podía sobre gestión de proyectos, liderazgo y la industria en la que ahora trabajaba. Sabía que no podía cambiar las percepciones de la noche a la mañana, pero estaba decidida a demostrar que merecía estar allí. Un punto de inflexión llegó cuando se presentó una oportunidad para probar sus habilidades. El proyecto que lideraba comenzó a enfrentar problemas técnicos que amenazaban con retrasar su lanzamiento. Mientras el equipo técnico trabajaba para resolver los problemas, la joven decidió involucrarse más de cerca. En lugar de delegar todas las tareas, se arremangó y se puso a trabajar junto a ellos, intentando comprender las complejidades del problema. Este gesto no pasó desapercibido para su equipo. Aunque al principio muchos la miraban con desdén, su disposición a ensuciarse las manos y a aprender demostró que estaba comprometida con el éxito del proyecto tanto como cualquier otro. Poco a poco, aquellos que antes dudaban de su capacidad comenzaron a verla bajo una nueva luz. No era solo una limpiadora promovida, sino una líder dispuesta a hacer lo que fuera necesario para llevar al equipo al éxito. Sin embargo, los prejuicios no se disiparon por completo. Siempre había quienes, en silencio, seguían dudando de ella.
Pero la joven se aferró a las pequeñas victorias, utilizándolas como combustible para seguir adelante. Cada problema que resolvía, cada obstáculo que superaba, reforzaba su creencia de que podía lograrlo, aunque no fuera fácil. Fuera del trabajo, la joven también enfrentaba desafíos. Su familia, aunque orgullosa de su logro, estaba preocupada por el estrés que la nueva posición le estaba causando. Su madre, en particular, la instaba a no olvidarse de sus raíces, recordándole que, aunque el éxito era importante, la salud y el bienestar lo eran aún más. Estos recordatorios la mantenían anclada, ayudándola a mantener un equilibrio entre sus ambiciones y su bienestar personal. A pesar de todo, la joven sabía que no podía retroceder. Había tomado la decisión de aceptar el desafío y estaba determinada a ver las cosas hasta el final. Con cada día que pasaba, su determinación crecía, al igual que su capacidad para manejar los desafíos que se le presentaban. Aunque los prejuicios seguían presentes, estaba aprendiendo a enfrentarlos con gracia y resiliencia, convirtiéndolos en oportunidades para crecer y mejorar. Así, la joven continuó su camino, enfrentando los desafíos con una mezcla de humildad y firmeza. Sabía que el respeto y la confianza no se ganan de la noche a la mañana, pero también sabía que, paso a paso, estaba construyendo una base sólida sobre la cual podría sostenerse en los momentos más difíciles. El ambiente en la empresa comenzó a cambiar repentinamente cuando surgieron rumores de que el proyecto en el que la joven estaba trabajando enfrentaba serias dificultades. Lo que había comenzado como pequeños contratiempos técnicos ahora se estaba convirtiendo en una crisis de proporciones preocupantes. El proyecto, que era crucial para el futuro de la empresa, estaba en riesgo, y con él, la posición de la joven directora también. Los problemas técnicos que inicialmente parecían manejables comenzaron a multiplicarse, y cada día traía consigo nuevos desafíos. Los plazos que antes parecían realistas ahora se veían amenazados por retrasos inevitables. La presión aumentaba, y con ella, la tensión en el equipo. Los errores menores se convertían en grandes obstáculos, y la moral del equipo empezaba a decaer. La joven, que había comenzado a ganarse la confianza de algunos de sus colegas, ahora se encontraba bajo un escrutinio aún mayor. La situación alcanzó un punto crítico cuando uno de los principales clientes de la empresa, que esperaba el lanzamiento del proyecto, expresó su preocupación por los retrasos. La joven sabía que este era un momento decisivo, no solo para el proyecto, sino para su propia carrera. Si no lograba resolver la crisis, todo lo que había trabajado hasta ahora podría desmoronarse. Pero más allá de su posición, lo que la preocupaba era el impacto que esta crisis podría tener en la empresa y en el equipo que había comenzado a liderar. Decidida a enfrentar la situación, convocó una reunión de emergencia con su equipo. Sabía que lo primero que necesitaba era la confianza y el compromiso de cada miembro del equipo. Sin eso, no había forma de superar los desafíos que tenían por delante. Cuando todos estuvieron reunidos, la joven tomó la palabra con una determinación que no había mostrado antes. «Estamos en una situación difícil», comenzó, su voz firme pero empática. «Pero creo en este equipo y en lo que somos capaces de lograr. No podemos permitir que los problemas técnicos nos derroten. Juntos, podemos encontrar soluciones, pero necesitamos trabajar como un equipo, apoyándonos mutuamente y manteniendo la calma bajo presión». Su discurso no cayó en oídos sordos. Los miembros del equipo, aunque preocupados, comenzaron a sentirse más unidos frente a la adversidad. La joven directora se aseguró de que todos comprendieran la gravedad de la situación, pero también dejó claro que confiaba en sus habilidades para superarla. Era un momento en el que las dudas debían ser reemplazadas por la acción, y la única manera de salir adelante era trabajando en conjunto. A partir de ese momento, la dinámica del equipo cambió. Los días siguientes fueron intensos, llenos de largas horas de trabajo y de un esfuerzo colectivo por resolver los problemas que habían surgido. La joven directora estaba presente en todo momento, apoyando a su equipo y participando activamente en la búsqueda de soluciones. Su liderazgo, que había sido cuestionado en un principio, ahora comenzaba a ser reconocido por su capacidad para mantener al equipo enfocado y motivado bajo presión. Uno de los mayores desafíos fue encontrar una solución técnica que permitiera avanzar sin comprometer la calidad del proyecto. La joven, que había estado aprendiendo rápidamente sobre los aspectos más técnicos del proyecto, se unió a los ingenieros para explorar todas las opciones posibles. Aunque no era experta en la materia, su capacidad para hacer las preguntas correctas y para mantener la calma en momentos de crisis resultó invaluable. Finalmente, después de varios días de trabajo ininterrumpido, el equipo logró encontrar una solución que permitía superar los problemas más críticos. Aunque aún quedaba mucho por hacer, la crisis había sido contenida y el proyecto volvía a estar en camino.
La joven sintió una mezcla de alivio y satisfacción, pero también sabía que esto era solo el principio. Habían superado una gran prueba, pero aún quedaba un largo camino por recorrer para asegurar el éxito final del proyecto. Mientras el equipo celebraba su pequeño pero significativo triunfo, la joven se tomó un momento para reflexionar. Sabía que esta crisis había sido una prueba de fuego, no solo para el proyecto, sino para su capacidad como líder. Había cometido errores, pero también había aprendido lecciones valiosas sobre liderazgo, trabajo en equipo y la importancia de mantener la calma en momentos de adversidad. Con la crisis resuelta, la joven directora sabía que el siguiente paso sería crucial. Tendría que asegurarse de que el proyecto siguiera avanzando sin más contratiempos, pero también tendría que mantener la moral del equipo alta y seguir ganándose la confianza de aquellos que aún dudaban de ella. El camino hacia el éxito aún era largo y lleno de desafíos, pero ahora tenía una nueva confianza en sí misma y en su capacidad para liderar. La crisis en la empresa había sido un momento decisivo, un punto de inflexión que marcaría el resto de su carrera. Sabía que no sería el último desafío que enfrentaría, pero también sabía que, con cada obstáculo superado, se volvía más fuerte y más capaz de enfrentar lo que el futuro le deparara. Con la crisis técnica controlada y el proyecto nuevamente en marcha, la joven directora comenzó a respirar un poco más tranquila. Sin embargo, el alivio fue efímero. En el transcurso de los días que siguieron, empezó a notar comportamientos inusuales entre algunos de sus colegas, actitudes que no podía pasar por alto. Al principio, pensó que tal vez era el estrés residual de la crisis lo que afectaba al equipo, pero pronto se dio cuenta de que había algo más profundo, algo que estaba a punto de salir a la luz. Una tarde, mientras revisaba los informes de progreso, recibió una llamada del millonario. Su voz, usualmente calmada y confiada, sonaba tensa. «Necesito que vengas a mi oficina inmediatamente», le dijo, sin más explicación. El tono serio de su voz hizo que su corazón se acelerara. Sin perder tiempo, dejó lo que estaba haciendo y se dirigió a su oficina, preguntándose qué podría estar mal. Al llegar, lo encontró mirando por la ventana, un gesto que ya había notado en él antes, pero que ahora le parecía cargado de una inquietud que no había visto antes. Cuando se giró para verla, su expresión era grave. «Hay algo que necesito que sepas», comenzó, señalando una silla para que se sentara. Lo que le reveló la dejó sin palabras. Al parecer, durante la crisis, habían surgido tensiones internas dentro de la empresa, tensiones que habían llevado a ciertos empleados a tomar decisiones que comprometían la integridad del proyecto. Algunos miembros del equipo habían comenzado a conspirar contra la dirección, movidos por el resentimiento hacia los recientes cambios en la empresa y, especialmente, hacia la joven directora. Estas conspiraciones incluían la filtración de información confidencial y la manipulación de datos para hacer que el proyecto pareciera más problemático de lo que realmente era. El millonario le explicó que, aunque confiaba plenamente en ella, había fuerzas dentro de la empresa que estaban trabajando en su contra. Lo que comenzó como descontento entre algunos empleados, ahora se había convertido en un problema serio que podía poner en riesgo no solo el proyecto, sino la estabilidad de la empresa en general. La joven sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Había trabajado incansablemente para superar la crisis técnica, solo para descubrir que la verdadera amenaza venía de dentro, de personas que ella había creído que estaban de su lado. La traición era un golpe duro, pero sabía que no podía permitirse el lujo de mostrar debilidad. Tenía que encontrar una manera de resolver esta nueva crisis antes de que causara un daño irreparable. «¿Qué sugieres que hagamos?», preguntó, tratando de mantener la calma. El millonario la miró con seriedad. «Necesitamos identificar a los responsables y asegurarnos de que se detenga cualquier actividad que pueda comprometer el proyecto. Pero más que eso, necesitamos restaurar la confianza dentro del equipo. Esto no se trata solo de atrapar a los traidores, sino de reparar las relaciones y el ambiente de trabajo». La joven asintió, entendiendo la magnitud de la tarea que tenía por delante. No solo se trataba de manejar una crisis técnica, sino de abordar una cuestión de lealtad y confianza que era fundamental para el éxito del proyecto. Sabía que para resolver este problema, tendría que ser aún más astuta y perspicaz que antes. Durante los días siguientes, comenzó a investigar discretamente, reuniendo pruebas y hablando con los miembros del equipo en quienes confiaba. Poco a poco, la verdad comenzó a salir a la luz. Descubrió que algunos de los empleados que parecían más leales eran, de hecho, los que estaban involucrados en las conspiraciones. El sentimiento de traición crecía, pero también lo hacía su determinación de limpiar la empresa de estos elementos tóxicos. Con el respaldo del millonario, la joven tomó decisiones difíciles. Algunos empleados fueron despedidos, otros fueron reubicados en diferentes departamentos,
y se implementaron nuevas políticas de transparencia y comunicación para evitar que algo similar volviera a ocurrir. Fue un proceso doloroso, pero necesario para asegurar la integridad del proyecto y el bienestar de la empresa. Al mismo tiempo, trabajó arduamente para reconstruir la confianza dentro del equipo. Se reunió con cada miembro, escuchó sus preocupaciones y explicó las decisiones que se estaban tomando. No todos estaban de acuerdo, pero muchos comenzaron a ver que, a pesar de su inexperiencia inicial, la joven directora estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para proteger el proyecto y a su equipo. A medida que se disipaban las nubes de la traición, la joven sentía que había pasado otra prueba importante. Había demostrado que no solo podía manejar los aspectos técnicos de su puesto, sino que también podía lidiar con las complejidades humanas y políticas que venían con la responsabilidad de liderazgo. Aunque las heridas aún tardarían en sanar, estaba segura de que la empresa y el equipo saldrían más fuertes de esta experiencia. El proyecto seguía adelante, y aunque aún quedaban desafíos por superar, la joven sabía que ahora contaba con un equipo más unido y comprometido. Había aprendido una lección valiosa. El liderazgo no se trata solo de dirigir, sino de inspirar confianza, incluso en los momentos más difíciles. Con la situación interna bajo control y el equipo trabajando nuevamente en armonía, la joven directora comenzó a ver cómo el proyecto, que una vez había estado al borde del colapso, empezaba a tomar forma. Sin embargo, el mayor desafío aún estaba por venir. El plazo para la entrega del proyecto se acercaba rápidamente, y aunque habían superado muchas adversidades, el tiempo se estaba convirtiendo en su enemigo más feroz. Los días se convirtieron en una carrera contra el reloj. La presión era inmensa, no solo porque el éxito del proyecto determinaría el futuro de la empresa, sino también porque era su oportunidad de demostrar, de una vez por todas, que su ascenso al cargo no había sido un error. Para la joven directora, este era el momento decisivo, el que definiría no solo su carrera, sino también su capacidad para liderar en las circunstancias más difíciles. El millonario, que había estado siguiendo de cerca el progreso del proyecto, convocó una última reunión antes del lanzamiento. Sabía que, a pesar de todos los esfuerzos, había aspectos críticos que aún necesitaban ser afinados. La reunión se celebró en una de las salas más grandes de la empresa, y todos los ojos estaban puestos en la joven directora. El ambiente era tenso, pero ella se mantuvo firme, preparada para tomar las decisiones difíciles que serían necesarias en las próximas horas. «Estamos a punto de llegar a la meta», comenzó el millonario, dirigiéndose a todos los presentes. «Pero aún hay obstáculos que debemos superar. Quiero que todos sepan que confío plenamente en este equipo, y especialmente en nuestra directora. Este es el momento de demostrar lo que podemos lograr cuando trabajamos juntos». La joven agradeció las palabras de apoyo, pero sabía que la verdadera prueba estaba por comenzar. Durante la reunión, surgieron nuevos problemas, pequeños pero críticos, que podrían comprometer el éxito del lanzamiento si no se resolvían de inmediato. Con el plazo apretándolos cada vez más, no había margen para el error. Cada minuto contaba, y cada decisión debía tomarse con precisión quirúrgica. La joven directora se enfrentó a uno de los momentos más difíciles de su carrera. Tenía que decidir si avanzar con el lanzamiento, arriesgándose a que los problemas no resueltos afectaran la calidad del producto final, o retrasar el proyecto, sabiendo que cualquier retraso podría tener repercusiones devastadoras para la empresa. Ambas opciones eran arriesgadas, y la presión para tomar la decisión correcta era abrumadora. Después de una intensa deliberación, consultó con su equipo y con el millonario. Analizó todas las variables, pesando los pros y los contras de cada opción. Finalmente, decidió que la mejor estrategia era tomar un riesgo calculado, proceder con el lanzamiento, pero con un plan de contingencia en caso de que surgieran problemas durante la implementación. Era una decisión valiente, que demostraba su capacidad para manejar la presión y su disposición a asumir la responsabilidad. El equipo, inspirado por su liderazgo, se puso manos a la obra, trabajando sin descanso para asegurarse de que todo estuviera listo. La joven directora supervisó cada detalle, trabajando codo a codo con su equipo, asegurándose de que cada tarea se cumpliera con la mayor precisión posible. Sabía que, aunque el riesgo era alto, también lo era la recompensa. Si lograban superar este último obstáculo, el éxito del proyecto estaría asegurado. Las horas previas al lanzamiento fueron las más tensas de su vida. A medida que se acercaba el momento de la verdad, la presión alcanzó su punto máximo. El equipo estaba exhausto, pero la determinación en sus rostros reflejaba la confianza que habían depositado en su líder. Todos sabían que, aunque el camino había sido difícil, estaban a punto de hacer algo extraordinario. Finalmente, llegó el momento del lanzamiento. La joven directora se encontraba en la sala de control,
rodeada por su equipo, observando cómo todo se desarrollaba en tiempo real. Los primeros minutos fueron cruciales, y aunque hubo algunos momentos de incertidumbre, el plan de contingencia se activó de manera efectiva, resolviendo los problemas antes de que pudieran causar un impacto significativo. A medida que pasaban las horas, se hizo evidente que el lanzamiento había sido un éxito. El proyecto, que había comenzado como un sueño lejano, ahora se materializaba ante sus ojos. La joven sintió una ola de alivio y orgullo, sabiendo que habían superado todos los obstáculos y que su decisión había sido la correcta. El millonario, que había estado presente durante todo el proceso, le dedicó una sonrisa de satisfacción, reconociendo el esfuerzo y la dedicación que había demostrado. Sin embargo, el verdadero clímax llegó cuando los resultados del proyecto comenzaron a ser recibidos por los clientes y usuarios finales. Las respuestas fueron abrumadoramente positivas, superando las expectativas de todos. La empresa no solo había cumplido con sus objetivos, sino que había establecido un nuevo estándar de calidad y eficiencia en la industria. El éxito era indiscutible, y la joven directora, que había comenzado como una limpiadora invisible, ahora se encontraba en el centro de uno de los logros más significativos de la empresa. Mientras el equipo celebraba, la joven se tomó un momento para reflexionar sobre todo lo que había pasado. Había enfrentado la traición, la duda y la presión extrema, pero había salido adelante, demostrando que era capaz de liderar en las circunstancias más difíciles. Su viaje, que había comenzado con un simple acto de bondad, la había llevado a descubrir una fuerza y una capacidad dentro de sí misma que nunca había imaginado. El millonario, acercándose a ella en medio de las celebraciones, le dijo: «Sabía que podías hacerlo. Lo que has logrado aquí es extraordinario, y todos estamos orgullosos de ti. Pero recuerda, este es solo el comienzo. Tienes un futuro brillante por delante, y estoy seguro de que seguirás logrando grandes cosas». La joven, con lágrimas de gratitud en sus ojos, asintió. Sabía que aún había muchos desafíos por delante, pero también sabía que estaba lista para enfrentarlos. Había superado el mayor obstáculo de su vida hasta ahora, y lo había hecho con integridad, valentía y determinación. El éxito del proyecto no era solo un triunfo profesional, sino también una confirmación de que, sin importar de dónde vienes, con esfuerzo y perseverancia, puedes llegar a donde quieras. El éxito del proyecto marcó un antes y un después en la vida de la joven directora. Lo que comenzó como una oportunidad improbable se había transformado en una plataforma que la catapultó al reconocimiento dentro de la empresa y en la industria tecnológica. Su ascenso, una vez cuestionado por muchos, ahora era celebrado como una historia de perseverancia y superación. Sin embargo, con el éxito también llegaron nuevas responsabilidades y desafíos que pondrían a prueba todo lo que había aprendido. Con el proyecto lanzado y funcionando sin problemas, la joven fue llamada a una reunión con el consejo directivo de la empresa. No era algo inusual después de un éxito tan grande, pero esta reunión en particular tenía un aire diferente. Al entrar en la sala, fue recibida con sonrisas y aplausos, un reconocimiento que la hizo sentir orgullosa, pero también consciente de que esto era solo el comienzo. El millonario, que había sido su mentor y guía durante todo el proceso, estaba presente, junto con los miembros más influyentes del consejo. Después de algunas palabras de felicitación, el presidente del consejo tomó la palabra. «Queremos agradecerte por tu increíble trabajo», comenzó, su voz resonando en la sala. «Has demostrado una capacidad de liderazgo excepcional en circunstancias muy difíciles. Por eso, nos gustaría ofrecerte una nueva posición dentro de la empresa». El anuncio tomó por sorpresa a la joven. Aunque esperaba que hubiera alguna forma de reconocimiento, no había anticipado que se le ofreciera un nuevo rol tan pronto. El presidente continuó, explicando que la empresa estaba planeando expandirse a nuevos mercados y que necesitaban a alguien con su visión y capacidad para liderar esta iniciativa. El nuevo rol implicaba más responsabilidades, un equipo más grande y la oportunidad de influir en la dirección estratégica de la empresa a un nivel aún más alto. La oferta era tentadora, pero también intimidante. La joven sabía que aceptar significaría entrar en un nuevo mundo de desafíos, mucho más complejo que todo lo que había enfrentado hasta ahora. Pero también sabía que era una oportunidad única, una que podría definir el resto de su carrera. Después de un breve momento de reflexión, aceptó la oferta con una mezcla de emoción y respeto por lo que estaba por venir. El tiempo que siguió fue una etapa de transición. La joven comenzó a involucrarse en los planes de expansión, participando en reuniones de alto nivel y aprendiendo más sobre la gestión estratégica de una empresa de gran envergadura. Los desafíos eran enormes, pero cada día se sentía más preparada, apoyada por la experiencia que había ganado y por el equipo en el que podía confiar. Al mismo tiempo, no olvidó sus raíces.
Mantuvo contacto con sus antiguos compañeros de trabajo, recordando siempre de dónde venía y cómo había comenzado su viaje. Sabía que su historia era un ejemplo de cómo la perseverancia y la humildad podían llevar a alcanzar metas inimaginables, y quería asegurarse de que otros en la empresa también tuvieran la oportunidad de crecer y desarrollarse. La relación con el millonario también evolucionó. De ser un mentor, pasó a ser un colega y un aliado en las decisiones estratégicas que debían tomar para el futuro de la empresa. Había una confianza mutua y un respeto que se había forjado en las duras pruebas que habían superado juntos. Aunque el camino por delante era incierto, ambos sabían que, trabajando en equipo, podían enfrentar cualquier desafío. La joven también comenzó a reflexionar sobre lo que significaba para ella el éxito. Aunque estaba agradecida por todo lo que había logrado, entendía que el verdadero éxito no se medía solo en logros profesionales, sino en la capacidad de mantenerse fiel a uno mismo, incluso en las situaciones más difíciles. Para ella, el éxito significaba liderar con integridad, inspirar a otros y nunca perder de vista las lecciones que había aprendido en su humilde comienzo. El proyecto que había liderado continuó prosperando, y con él, la reputación de la joven dentro de la industria. Su historia se convirtió en una fuente de inspiración para muchos, no solo dentro de la empresa, sino también fuera de ella. Se convirtió en un ejemplo vivo de que, con esfuerzo, dedicación y una oportunidad, se puede superar cualquier barrera. A medida que la empresa crecía y se expandía a nuevos horizontes, la joven sabía que su viaje estaba lejos de terminar. Había alcanzado un nuevo nivel en su carrera, pero con ello venían nuevas metas y sueños que cumplir. Estaba lista para enfrentar lo que viniera, sabiendo que cada desafío era una oportunidad para aprender y crecer. La victoria que había conseguido no era solo suya. Era el resultado del trabajo en equipo, del apoyo de aquellos que creyeron en ella y de su propia capacidad para adaptarse y superar las expectativas. Sabía que el camino por delante seguiría siendo difícil, pero ahora tenía la confianza y la experiencia necesarias para enfrentarlo con determinación. La joven directora, que una vez había comenzado su carrera limpiando los pasillos de la empresa, ahora se encontraba liderando su expansión hacia un futuro lleno de posibilidades. Su historia era la prueba de que, sin importar las circunstancias, el coraje, la perseverancia y la humildad podían llevar a cualquier persona a alcanzar alturas insospechadas. Si disfrutaste de esta historia y quieres seguir acompañando más relatos inspiradores como este, no olvides suscribirte, darle like y compartir este vídeo con tus amigos. Nos vemos en la próxima historia.